Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver cómo trabajar con el comando show. Comenzamos. Bueno, vamos a ver cómo trabajar con el comando show, que lo que te hace es, bueno, pues mostrarte información sobre los clústeres que tienes en Azure Data Explorer, en este caso, las bases de datos, las tablas y demás, ¿vale? Podemos extraer un montón de información y vamos a ir viendo poquito a poco las opciones que tiene el comando show, porque son muchísimas, ¿vale? Si queremos extraer información del clúster que tenemos seleccionado ahora mismo, pues con .show cluster, pues vais a ver que nos va a extraer una tablita con la información de ese clúster en concreto, ¿vale? Si trabajáis con Azure, bueno, pues todos estos campos os serán conocidos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Si, por ejemplo, seleccionamos el otro clúster, pues vamos a ver qué nos extrae. ¿Vale? Nos extrae, bueno, pues información diferente. Vamos a trabajar con este clúster y, bueno, con clúster habéis visto que nos extrae información sobre el clúster seleccionado, ¿vale? Si yo le pongo .show con el espacio, ¿vale? Cuando después del .show le deis el espacio, esto pasa con cualquier operador y demás, te sale, bueno, pues un poquito todas las opciones que puedes elegir, ¿vale? Y todas estas opciones son las que podemos añadir al .show, al comando .show, ¿vale? Hemos visto el clúster. Si le ponemos databases, nos va a extraer un detalle de todas las bases de datos que tenemos en este clúster, ¿vale? Recordar que tenemos Contoso 6, Find My Partner, Sample EOT Data, ¿vale? Veis un poquito que tenemos samples, eh, Contoso Sales, samples logs, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues veis un poquito el trender, que es el que tenemos aquí, el security logs, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Veis un poquito que tenemos todas las bases de datos de ese clúster en concreto y veis un poquito que nos viene en diferentes campos, pues diferente información, ¿vale? Que puede ser bastante útil. Le podemos decir, por ejemplo, ahí nos estaba mostrando todas las bases de datos, ¿vale? Un detalle de todas las bases de datos, pero le podemos decir con database, le podemos decir, por ejemplo, que nos extraiga datos de una base de datos en concreto, ¿vale? Y veis un poquito que aquí cuando le damos el espacio nos sale también un montón de información. Si le ponemos CSL SIMA, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros ejecutamos nos viene un poquito, como veis, nos viene la base de datos con todos los sales y aquí nos viene todas las tablas que tiene la base de datos, y luego en este campo veis un poquito que te viene cada campo, ¿vale? Aquí te viene cada campo, pues cada campo que tiene la tabla en concreto, ¿vale? La tabla en concreto de products, pues tiene todos estos campos, el customers tiene todos estos campos, te dice que todas son de la base de datos con todos los sales, ¿vale? Y bueno, pues te viene diferente información. Vale, si tú en vez de decirle CSL Sima le dices Sima, pues te extrae otra clase de información, pero de la misma base de datos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Por ejemplo, te viene el nombre de la base de datos, la tabla, aquí te viene, por ejemplo, la tabla, y luego los nombres de columnas, pues te vienen en diferentes registros, ¿vale? No en un registro como venían antes, ¿vale? Sino separados en diferentes filas, ¿vale? Bueno, echarle un vistacito porque analizar un poquito las tablas por si en algún momento os es interesante, ¿vale? También le puedes decir que te extraiga todo esto que tienes aquí, pues en formato JSON, ¿vale? Si tú le dices aquí
te da varias opciones, ¿vale? Vamos a ponerle JSON, ¿vale? Probar las otras opciones con detalle para que veáis un poquito qué saca y veis un poquito que al ejecutarlo y sacarte el encima a JSON, bueno, pues te saca toda la información en un objeto JSON, ¿vale? Te dice la base de datos, que es Contoso Sales, y luego te dice el nombre de la base de datos, que es Contoso Sales, y luego te dice las tablas, ¿vale? Y luego dentro de cada tabla pues te dice un poquito las columnas que tiene, ¿vale? Y luego dentro de las columnas pues te está diciendo un poquito el tipo de datos que tiene, ¿vale? Pero al ponerle como JSON, veis un poquito que va todo empaquetado en un objeto JSON. Le podemos decir también, muéstrame, por ejemplo, de la base de datos que tenemos seleccionada, que es Contoso Sales, pues muéstrame, por ejemplo, estamos con este ejemplo, muéstrame las tablas, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Le decimos ejecutar y nos está extrayendo todas las tablas, ¿vale? Te dice de la base de datos Contoso Sales, pues te dice la tabla Sales Far, Product, Customer, ¿vale? Te viene aquí. Si tú le dices, por ejemplo, bueno, aquí con tables, ¿vale? Con tables te saca todas las tablas, ¿vale? Aquí te sales table, sales files, product, aquí te está sacando todas las tablas. Pero tú le puedes decir, sácame o extráeme información de una tabla en concreto, ¿vale? Si le decimos de la tabla customers, ¿vale? Tiene un montón de información que podemos extraer también de una tablita en concreto, probarlas porque son un montón de opciones las que nos da. Y si tú le dices, por ejemplo, as JSON, veis un poquito que toda la información de la tabla customers te la va a empaquetar en un objeto JSON, ¿vale? Vale, vamos a decirle aquí el customer, le tenemos que decir que queremos extraer, ¿vale? Le vamos a decir el SIMA y aquí no te deja ejecutarlo sin ponerle que el modo de salida, ¿vale? Le vamos a decir que nos lo extraiga en un objeto JSON, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto cómo extraer datos de todas las tablas y datos de una tabla en concreto, ¿vale? Tenemos el ejecutamos y aquí veis un poquito que este es el nombre de la tabla y luego te dice los nombres de las tablas y luego las columnas, ¿vale? El nombre, el tipo de cada una de las columnas. Pero veis un poquito que aquí va encapsulado en un objeto JSON. Luego vamos a ver al final del tutorial, vamos a ver cómo trabajar con este objeto JSON para que nos lo ponga en diferentes columnas, para que veamos un poquito cómo trabajar con objetos JSON, ¿vale? Aunque luego más adelante dentro del curso pues vamos a trabajar más profundamente cómo trabajar con objetos JSON, arrays y demás, ¿vale? Pero en concreto en este caso vamos a ver un poquito cómo partiendo de un objeto JSON. Esto está en un string, no está en un objeto JSON de todas maneras, pero lo vamos a convertir a un objeto JSON y cómo lo podemos tratar para separar la información en columnas. Pero vamos a ver un poquito el show function para que veáis un poquito que nos devuelve y nos devuelve todas las funciones que tenemos en Contoso Sales, que es la base de datos, ¿vale? Si nosotros hacemos clic aquí, veis un poquito que tenemos una función que se llama Sales with Params, que es esta que tenemos aquí, Summarize with Params, que es esta que tenemos aquí, los parámetros que necesita esa función. Luego vamos a ver también más adelante dentro del curso cómo trabajar con funciones. Y este es el body, que es un poquito los comandos, operadores y demás que tiene la consulta KQL que se convierte en una función, ¿vale? Este body
Si le decimos crear script, bueno, pues veis un poquito que esa función en concreto, bueno, pues tiene todo este código que, como veis, es el body que ha separado aquí, ¿vale? Por un lado tiene el nombre de la función, por otro lado los parámetros y por otro lado el cuerpo, el body, que si veis un poquito es sales table, where country countries, que es un poquito todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues te extrae el código de la consulta. Y también le podemos decir show queries, ¿vale? Un poquito si nosotros ejecutamos, pues un poquito te salen todas las queries, todas las consultas que has ejecutado sobre esta base de datos, ¿vale? Echarle un vistacito, te dice que es un count sobre esta tablita, ¿vale? Un T10 sobre esta tablita, un cluster, no sé qué, no sé cuántos. Veis un poquito que aquí en el test te sale la consulta, ¿vale? Te dice un poquito también en qué fecha y hora se comenzó la consulta, se ejecutó la consulta, ¿vale? La duración, si se completó, si fue fallida, ¿vale? Vienen un montón de vienen un montón de campos con información. Si nosotros nos vamos aquí a la documentación de KQL, pues si le ponemos el show, por ejemplo, queries, le podéis echar un vistacito a la documentación para ver un poquito qué extrae ese comando con el queries, ¿vale? Dice, enumera las consultas en el clúster que han alcanzado un estado final y que el usuario que invoca el comando tiene acceso para ver, ¿vale? Como tiene un montón de opciones y demás, bueno, pues la documentación de Microsoft os puede ayudar para saber realmente qué está extrayendo cada opción del punto show que estáis eligiendo. Bueno, hemos ejecutado un punto show para ver el schema de la tablita customers en formato JSON, ¿vale? Esta instrucción la hemos visto hace un momentito. Entonces nos devuelve el nombre de la tabla, ¿vale? Que es la tablita customer. Estamos trabajando con la tablita customer porque estamos extrayendo detalles de la tablita customer. Entonces, por un lado nos saca el nombre de la tabla y por otro lado el schema, ¿vale? Que son las diferentes, ¿vale? Veis un poquito que aquí en este objeto JSON nos extrae el nombre, o sea, nos incluye también el nombre de la tablita, name customer, y luego en otro apartado que es el ordered columns, veis un poquito que tenemos un array con diferentes elementos. Para cada columna nos está extrayendo el nombre, el tipo y el CSL. Y el CSL type, ¿vale? Y esto pasa para cada una de las columnas. Para cada una de las columnas está incluyendo en este JSON, veis un poquito que es separado por la coma, ya te empieza el nombre, el tipo y el CSL de la segunda columna, ¿vale? Bueno, pues todas esas columnas, tipos y CSL tipo, CSL type, lo vamos a poner en columnas diferentes, ¿vale? Entonces, esto lo que necesita es un tratamiento, ¿vale? En principio parece que esto lo tenemos en formato JSON, pero no está en formato JSON porque si nosotros le ponemos un get schema de esta tablita que acabamos de crear, pues vais a ver un poquito que todos son string, ¿vale? Entonces, para trabajar con KQL con con esa especie de objeto JSON, pero que no es un objeto JSON real porque está en formato string, hay que convertir esta string, ¿vale? El estima este string hay que convertirlo a objeto JSON, ¿vale? Y para ello le vamos a decir con un project, le vamos a decir que vamos a crear una columna nueva, ¿vale? En principio no vamos a mostrar nada de esta tablita que nos genera esta línea de código, sino que vamos a generar una tablita con una columna que se llame JSON Object, ¿vale? Y esta columna calculada va a ser el parse JSON, parse-JSON, lo que nos hace es que va a convertir a un objeto JSON real la cadena de caracteres que teníamos en el campo encima, ¿vale? Este que tenemos aquí, que estaba en formato JSON, pero que tenía tipo de string,
pues va a ser el que vamos a convertir a JSON, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros damos a ejecutar ahora, pues esa columna nos la ha creado ahora igual que la que teníamos antes, pero en este caso sí es un objeto JSON porque el tipo de datos es dynamic, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Vamos a ver un poquito. Lo tenemos aquí, ¿vale? La idea es separar las diferentes columnas y que nos ponga en columnas apartes, ¿vale? Nos ponga en columnas apartes los nombres de las columnas, los tipos y el CSL type. Bueno, este paso ya lo hemos hecho. Vamos a trabajar con extend. Extend lo que hace es que al resultado extend lo que hace es que al resultado que teníamos de la tablita anterior, ¿vale? Que es este project que nos devuelve esta columna nada más. El extend lo que va a hacer es añadir una columna calculada más aparte de la que te devuelve la línea anterior, ¿vale? Por lo tanto, extend te crea una columna calculada y te la añade a lo que ya tenías, ¿vale? Al resultado que ya tenías. Bueno, pues le vamos a poner un extend y le vamos a decir por ejemplo, va a tener este nombre, ¿vale? La columna que vamos a crear va a tener este nombre. Y le vamos a decir que del JSON Object nos extraiga el nombre, ¿vale? Veis un poquito que dentro de aquí del JSON Object tenemos el nombre aquí y luego tenemos el ordered column, ¿vale? Y el ordered columns lo que incluye es un array de elementos. Por lo tanto, el nombre solo tiene el nombre de la tablita, pero luego el ordered column tiene el array con los diferentes datos de todas las columnas, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros le ponemos que de este, ¿vale? En una columna que se va a llamar table name, bueno, que es el nombre de la columna, ¿vale? El nombre de la tabla, por así decirlo. Le vamos a dar a la columna nueva calculada, le vamos a dar el nombre de table name y este lo que va a hacer va a ser extraer del JSON object que tenemos aquí, que es el nombre de esta columna, le vamos a decir que extraiga el nombre, ¿vale? Y luego también nos va a crear otra columna que se va a llamar ordered columns, ¿vale? O columnas ordenadas, como lo queráis llamar. Y en esta columna calculada lo que te va a extraer es del objeto JSON Object que tenemos de la consulta anterior, que es este de aquí. En principio, antes le hemos dicho que nos extraiga el nombre y ahora el ordered columns, ¿vale? Por lo tanto, entre corchetes le vamos a decir ordered columns. Ahí lo tenemos, ¿vale? Un poquito para que veáis lo que tenemos hasta ahora, pues vamos a ejecutarlo. El JSON hoy ya lo teníamos y veis un poquito que nos ha extraído dos columnas. Estas dos columnas es lo que ha hecho el extend. Además de la que ya teníamos creada de la consulta anterior, nos ha extendido o nos ha creado dos columnas calculadas. Esta primera es lo que incluía el objeto JSON, que es el name por lo tanto nos devuelve solo customer. Pero la segunda columna calculada, que era la parte del ordered columns, que es este texto que tenemos aquí, te devuelve todo el array, ¿vale? Pues nos ha creado en una columna calculada el array. Por un lado tenemos el table name aparte y por otra el array, ¿vale? Con las columnas ordenadas, que es lo que vamos a tener que desglosar luego en columnas. Bueno, pues a este array que tenemos aquí le vamos a aplicar un mv span, ¿vale? Y a este mv span le vamos a dar un nombre de columna. Le vamos a llamar column details, por ejemplo, detalles de columna, como queráis, ¿vale? Column details. ¿Vale? Nos va a crear una columna con este nombre y el cálculo que nosotros le digamos, ¿vale? Y lo que va a hacer es que
del ordered columns, que es esta columna, bueno, pues va a tratar el array que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Le vamos a quitar ese espacio, aunque no importan los espacios, y veis un poquito que le vamos a aplicar el mvspan al ordered columns, ¿vale? Y el resultado se lo vamos a colocar en una columna que se llama de esta manera, ¿vale? Y es esta, ¿vale? Aquí teníamos el ordered column con un array y aquí ya tenemos un objeto JSON, el column details. Entonces, para extraer, por ejemplo, el nombre, el tipo y el CSL type, pues lo vamos a hacer con un project, por ejemplo, ¿vale? Le vamos a decir project y le vamos a decir que nos extraiga el table name, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. ¿Vale? Para que nos ponga, por ejemplo, el nombre de la tablita. Le vamos a llamar table name y luego vamos a extraer del array que tenemos aquí, vamos a extraer el nombre, el tipo y el CSL type. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues le vamos a decir al column name, vamos a crear una columna que se llame nombre de columna de la tablita customer, o column name va a ser igual al column details, que es lo que tenemos aquí, pero va a extraer el name, ¿vale? Por lo tanto, entre corchetes le vamos a poner que vamos a extraer el name. Y lo mismo vamos a hacer para el column type, va a ser igual a ¿vale? Es el name del columns details, ¿vale? Que se me había olvidado, ¿vale? De este column details que tenemos aquí vamos a extraer el nombre, el tipo y el CSL type, ¿vale? Aquí va a ser el column details y le vamos a decir que nos extraiga el tipo, ¿vale? Me parece que es el type. Luego lo corregimos y por último en CSL type vamos a decirle que va a ser igual al column details y entre corchetes el CSL type, ¿vale? Ahí lo tenemos, cerramos las comillas, cerramos el corchete y vais a ver cómo partiendo del inicio pues hemos separado en columnas, ¿vale? Veis un poquito que tenemos el table name, que es este que tenemos aquí, todas son del customer, pero luego las columnas nos las ha colocado en una columna aparte. Las columnas de la tablita customer son el city name, el company name, el continent name, el customer key, education, first name, etcétera. Y luego, bueno, el column type no lo hemos trabajado, lo podríamos haber trabajado, ¿vale? Pero bueno, el column type es el que tenemos aquí. En principio no nos ha extraído nada. Igual nos hemos confundido en algo, ¿vale? Pero bueno, habéis visto que tenemos el column type. Igual es con la T. Igual es el column type. No me acuerdo ahora cómo aparecía, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Bueno, y el CSL type, bueno, pues veis que es un poquito el tipo de las columnas, ¿vale? Todos string menos el customer key, que es un long y demás, ¿vale? Bueno, pues habéis visto cómo partiendo de esta consulta que nosotros teníamos al principio, pues hemos trabajado para que nos saque la información en columnas, ¿vale? Y es un poquito que lo que hemos tratado de hacer es pasar este string que parece que tiene formato de objeto JSON, es un string, lo hemos convertido a JSON para extraer toda la información del ordered columns.
Bueno, he modificado la consulta y veis aquí que en el column type sí nos saca información, ¿vale? Veis un poquito que del columns details, de lo que teníamos de la línea de arriba, extraemos el nombre, el tipo, no me acuerdo ahora cómo lo había puesto antes al principio, nos sale el tipo y luego el CSL type, ¿vale? La primera mayúsculas y luego como lo veis en pantalla, ¿vale? Y de esta manera, bueno, pues te viene el table name, que es el que tenemos aquí, y luego los tres datos que venían encapsulados en el objeto JSON. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.